Viene a colación justamente porque tengo un invitado especial aquí en cabina de Cadena Azul Radio, al doctor José David Arroyo Estrada. Ya le daba un preámbulo, el docente, escritor, especialista en pedagogía, locutor y doctor en educación por la Universidad de Ixtlahuaca. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Alejandro, por invitarme. Buenos días. Pues una mañana que pues llama a la reflexión, ¿no? No sé si, a mí me parece que sí, que estas condiciones climáticas y si le sumamos una taza de café, pues yo creo que hay los elementos suficientes como para sentarnos a dialogar sobre lo que sucede con los libros de texto. El libro de texto hoy está, lo decíamos antes de entrar al aire, en el banquillo de los acusados, ¿no? Está bajo el escrutinio público. Me parece que no hay la suficiente información pública de parte de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para poder tener los elementos de juicio ciudadano. Pero me queda claro que los especialistas forman parte de un segmento que al ser su rango de especialidad tienen ya algunos elementos que pueden dar luz sobre este asunto. Los libros de texto, doctor, son los malos de esta nueva película. ¿Qué está pasando? Platíquenos, por favor. Bueno, te comento. Los libros de texto sí fueron realizados por especialistas. Es más, aquí en la ciudad de Toluca hay una maestra, Adriana Cornejo, que a ella le tocó concursar para poder realizar el proceso comunitario, el libro de comunidad que le llama, Sí. y ganó su libro, su presentación. Y tiene una temática. Desafortunadamente, sí hemos encontrado, pues como todo, ¿no? Los libros tienen algunas faltas de ortografía, a lo mejor algunas imágenes no están bien, etcétera, pero realmente creo que la metodología y la aplicación que se dio fue hecho Ujú. por especialistas. En primera Sí se le ve, instancia, sí hay. exacto, o sea, en primera instancia es eso. La segunda, pues obviamente que necesitamos que los profesores, ahora sí, sean capacitados por estos especialistas para que realmente puedan llegar a transmitir el conocimiento de manera concreta. Ujú. Le recuerdo, estamos con el doctor José David Arroyo Estrada, docente, escritor, especialista en pedagogía, dando un poquito de explicación del contexto de los nuevos libros de texto. Sabemos y entendemos que hasta cierto momento hay una metodología que se venía utilizando hasta este instante, es decir, la incorporación ya bien de los especialistas, pero también de organizaciones de padres de familia, incluso también ahí de algunos profesores y profesoras del sistema distribuidos en toda la República Mexicana. Parece ser que no convocaron a los mismos y al no haber esta convocatoria tradicional, pues interpretó en un primer momento que no había este acompañamiento profesional, doctor. Sí, sí, eso es seguro. Y lo que vamos a proponer nosotros es que realmente en sus reuniones técnicas que tengan los profesores de educación preescolar, primaria, secundaria, pues Ujú. obviamente sean capacitados por estos expertos, ¿no? Quienes realmente realizaron estas obras para que ellos puedan entender cómo funcionan. Algo que nos llama mucho la atención en los comentarios es que dice, oye, es que es comunista. A ver, espérame. No, 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 nada que ver. Realmente lo que están previendo es que se llegue hasta las comunidades y que ellos, los chicos, puedan aprender de su comunidad. Es ahí también donde pudiéramos nosotros poner el dedo en el renglón. Y te Ujú. voy a decir por qué. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un chico que vive en la montaña y por alguna razón se viene a la ciudad? Y eso nos ha pasado, ¿no? Que vienen y obviamente no es la misma educación que se No tiene, es el mismo no tipo de es el educación. mismo tipo, ¿no? Y entonces eso es donde tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que vamos a educar a nuestros pequeños y la forma en que vamos a tener que hacer conciencia con los maestros de cómo van a enseñar. Ujú. Muchos decían, no, es que es como las escuelas, las telesecundarias comunitarias, por ejemplo, les enseñan a los chicos pues a cosechar, a sembrar, a cuidar animalitos, ¿no? Esta forma que se ha visto desde el principio, doctor, en cuanto al volumen, es decir, la cantidad de páginas
que se ven en esos libros de texto ha sido también un tema de discusión, es decir, desaparecen algunas materias, matemáticas, decían que está desapareciendo, que se le dan algunas escuetas páginas dentro de un libro que ni siquiera se denomina matemáticas. Entonces es un tema que está despertando muchísima suspicacia y evidentemente todo tipo de interpretaciones, ¿no? Como esa, la primera, desaparece matemáticas. ¿Es así dentro de su expertise, doctor? No, definitivamente no. Acuérdate o recordemos a nuestro auditorio que obviamente vamos a tener libros que van a ser nuestros saberes. Es un libro que va a tener que manejar el alumno, va a tener que manejar obviamente el maestro y va a tener que manejar la familia. Aquí están involucrando el gobierno a la familia también para que en la tarde se puedan sentar con el niño a dar un repaso de lo que están viendo en clase. Algo que a lo mejor ha habido un pequeño descuido. Seguramente cuando a tu servidor le tocó estudiar, pues obviamente mi mamá maestra, mi papá maestro, pues sí se sentaban con nosotros a estudiar en la tarde. Hoy en día, con este conflicto de que ya también la mamá y el papá trabajan, pues el niño hace la tarea como puede. Uh-huh. Entonces, lo que está tratando el gobierno es sentar las bases en la familia para que también en un ratito se puedan sentar los papás a dar ese repaso con los niños. Yo lo veo bien, o sea, por eso cuando lo platicábamos hace algunos días decíamos, es que realmente la metodología es clara. Uh-huh. Pero sí se le viene una carga de trabajo a la familia, se le viene una carga de trabajo al docente, porque obviamente pues es una metodología nueva y que va a tener que aprender el docente a poderla descubrir con los expertos que les puedan dar esas pláticas precisamente en las sesiones técnicas que tienen a fin de mes. Doctor, en este sentido, hoy por hoy, bajo estas consideraciones, ¿el nuevo significa mejor? Bueno, ahí tendríamos las dudas hasta no poder tener egresados con esta metodología. Uh-huh. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el ámbito universitario. En el ámbito universitario, para poder cambiar un plan de estudios, por lo menos necesitamos dejar que salgan 5 generaciones. No una. No una. Yo pondría, ese es mi punto de vista, 5 generaciones y vemos si realmente lo que les explicamos en clase, la currícula que se les dio, etcétera, funcionó en el ámbito laboral. Uh-huh. Aquí obviamente sería en el ámbito para ir avanzando, pues del kinder a la primaria, a la secundaria, ¿no? Sí. Algo interesante, se está inyectando mucho en el aspecto de las lenguas, por eso también tenemos ahí múltiples lenguajes, no perder las lenguas madre y obviamente enseñarles alguna lengua extranjera. Aquí está el otro libro que serían proyectos comunitarios, ¿no? Que obviamente es lo que decía, vamos a enseñarles a ser emprendedores dependiendo de la comunidad en la que se esté realizando este esquema educativo. Estamos platicando en entrevista especial en cabina de Cadena Azul Radio con el doctor José David Arroyo Estrada, docente, escritor, especialista en pedagogía, doctor en educación por la Universidad de Ixtlahuaca, quien atendió amablemente este llamado esta misma semana cuando se convierte en un escándalo, y en un escándalo incluso de carácter político, en donde los distintos partidos hacen la oportunidad idónea para llevarlo a la palestra pública, pero no deja de tener este revestimiento de bandera política, lo que le mete todavía mucho más ruido. Insisto, quizá esa primera parte de falta de información por parte de la propia Secretaría de Educación Pública es lo que alimenta en gran medida este escollo en el que nos encontramos hoy atorados, porque incluso, y lo comentaba un poquito antes de iniciar esta entrevista, no había esta claridad a tal grado de que ya algunos profesores, algunos directivos de algunas escuelas en esta región han manifestado su inconformidad con este nuevo sistema, dejando entrever que quizá pues esta falta de claridad represente un impacto negativo para toda una nueva generación. Yo te comentaría algo que estuve reflexionando en estos días.
sí, el docente a nivel preescolar, primaria, secundaria, va a tener que investigar más. Tú decías, oye, es que son libros que casi no tienen nada. Muy escuetos. Muy escuetos, sí, pero a ver, hay que darle oportunidad a través de todas las infraestructura que se tiene en las tecnologías, en las bibliotecas, de que el propio docente investigue. Si le tocó un tema y obviamente viene muy escueto en el libro, pues él tendrá la opción de poder investigar y poderles explicar a los niños y a los jóvenes estas tareas, ¿no? O sea, no es así como decir, ya te entregué un libro de 400 hojas y ya nada más ponte a dictar la clase. No. Uh-huh. Aquí, por eso decíamos, sí va a ser un trabajo muy importante para los docentes, pero yo creo que eso va a enriquecer pues tanto la investigación, la creatividad del docente, muchos ámbitos que se están perdiendo. Esta metodología pues va muy ligada a las competencias. Realmente estamos haciendo a los chicos, o vamos a hacer a los chicos que tengan competencias desde que estén en el preescolar, ¿no? Uh-huh. Y así no tendremos problema cuando ellos puedan egresar a lo mejor de una licenciatura. ¿Cambiará la forma en que se comportan las aulas, doctor? Es decir, dentro de la pedagogía tradicional, o al menos la que conocemos hasta ahora en México, siempre ha sido una dinámica muy particular, muy peculiar la que identificamos en el aula de clase. ¿Esta dinámica cambiará con esta nueva forma de educar en México? Sí, definitivo. Esta tendrá que ser muy enriquecida por parte del alumno, dependiendo del grado en el que se encuentre, y también tendrá que ser enriquecida por parte de los señores padres, uh-huh. que a lo mejor es ahí donde empezamos a titubear como padres de familia, decir, oye, es que nos va a tocar mucha chamba. No, yo creo que es parte de convivir, de que haya unión en la familia y de que los niños puedan desplazarse más adelante, ¿no? O sea, yo creo que la metodología es muy clara y vuelvo a insistir, metodología que hicieron expertos, no fue en escritorio, fueron maestros docentes o docentes de grupo quienes aportaron a esta espectriz que en un momento dado están manejando. Recordemos que obviamente todos los libros de texto empezaron a nacer desde el periodo del presidente Adolfo López Mateos, uh-huh. ¿sí? O sea, realmente ahí nacieron. Ahí obviamente recordemos que Jaime Torres Bodet, que fue el secretario en ese momento, pues empezó a enriquecer esta parte, ¿no? Él ya lo venía transformando desde que fue secretario de Educación antes de llegar con Adolfo López Mateos, y obviamente generaron los sistemas nacionales de alfabetización, ¿no? Y allí, si lo plasmamos, quiere decir que sí estábamos aterrizando la educación en todos los niveles. Uh-huh. Y creo que con esto salvaríamos esta situación. Los errores que tanto se han mencionado, doctor, de errores como por ejemplo confundir un triángulo isósceles con un equilátero, entre algunas otras. Dicen plagado, no sé qué tanto, porque únicamente se han identificado al momento quizá 3 o 4, pero lo que finalmente termina por llamar mi atención es que aseguran que tampoco hay una fe de ratas, algo que pues si no tenemos el libro en físico pues tampoco lo podremos confirmar. Claro. Me di a la tarea de buscar los libros y de checar algunas cuestiones que se comentan. Sí hay algunos errores, pero yo creo que la propia Secretaría de Educación tendrá el momento de generar la fe de ratas de estos libros, ¿no? O sea, oye, imagínate cuántos libros se generaron, de primero, segundo, tercero, los de kinder, ¿no? Y ahora los de la secundaria también. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí pudieron existir algunos errores de impresión, errores de colores, porque hasta en los colores se ve, ¿no? Simplemente por ahí estaba el sistema planetario que veía, ¿no? Sí, que fue muy, que no son los colores, que faltaba, que por lo de la atmósfera, etcétera. Bueno, ok, pero podemos corregirlo uh-huh. con la fe de ratas. La metodología es excelente, pero sí hay mucha chamba, lo vuelvo a repetir, para docentes y padres de familia.
que no nos espante. Podemos reiterar con los padres de familia que la excelencia de esta metodología puede darle un mejor resultado a la nueva generación. Claro, definitivo. Vamos a generar niños que van a investigar, que no nada más se van a ir con lo que el maestro les dio en clase. Los vamos a generar como investigadores. Y a los papás igual, porque también se van a tener que comprometer con esta metodología. Estamos platicando en entrevista exclusiva con el doctor José David Arroyo Estrada, docente, escritor, doctor en educación y que pues es el especialista en pedagogía que viene a platicarnos, a dar un poco de luz sobre el asunto de los libros de texto gratuitos, una nueva forma que ha pues acaparado titulares y que, insisto, ante la falta primera de información y una puntualidad de seguimiento sobre la estrategia que esto va a significar para la llamada nueva escuela mexicana, pues se ha prestado a todo tipo de especulaciones. Incluso se ha dicho que hay mucha ideología y poca ciencia. ¿Es así, doctor? No, definitivamente que no. O sea, lo decía yo hace rato, o sea, decían muchos medios de comunicación, ¿no? Dice, es que está hablando de mucho comunismo. No. Es la comunidad, no lo confundamos con Marx y Engels, no. Definitivamente estamos hablando de situaciones de comunidad. No de la doctrina comunista, que eso es lo que realmente también ha permeado que se esté dando de esta manera. Dicen, no, es que los chicos van a aprender en la comunidad a sembrar, a cultivar, etcétera. Eso ya se venía haciendo, lo decía yo en las telesecundarias, agropecuarias, etcétera, eso ya se venía trabajando. Simplemente es darle esa vertiente para que puedan desarrollarse los chicos. Y si hago aquí nada más una aclaración, sí tener en consideración que puede haber chicos que se vayan de la ciudad a la comunidad y sí haya un cambio brusco para ellos. Porque aquí en la ciudad les voy a enseñar otras cosas diferentes a los que les voy a enseñar en la comunidad. Claro. Es ahí donde puede haber un error en esta vertiente. Pero sí podemos mediar esa situación, ¿no? A lo mejor aquí en las ciudades también les puedo enseñar esas técnicas de sembrar, de cuidar un animalito en casa, etcétera, ¿no? Así es. Para que si tienen que desplazarse a otro medio, pues no les caiga de sorpresa, ¿no? Dentro de su experiencia, doctor, si podemos rescatar la parte más importante de este nuevo modelo educativo, ¿cuál cree que sería este? Bueno, de este modelo educativo lo que podemos rescatar es que realmente es la parte en donde los chicos tendrán opciones para poder, como lo dije y reitero, investigar, que ellos no se queden con lo de la clase, que ellos puedan realmente tener otras alternativas. Lo vemos al nivel licenciatura, llegan los chicos y no saben redactar o no saben escribir. Entonces, realmente yo considero que esta metodología les puede ayudar mucho porque van a saber investigar. De eso se trata. De eso se trata. De la investigación. De hecho, por ahí se había mencionado mucho este apartado. Y del otro lado, bueno, pues algo que quizá le hace mucho ruido a la familia tradicional mexicana, por ahí el abordaje de temas de carácter sexual. Este asunto, pues, seguirá siendo un tema de discusión permanente, incluso a nivel familiar dentro de la docencia y la pedagogía. ¿Qué opinión le merece este apartado, doctor? Bueno, yo ahí haría unas recomendaciones. Una primera recomendación sería que realmente los papás detectaran si existe una carga ideológica. Que yo te lo digo, no existe. Pero que me digan dónde está la carga ideológica. Esa sería como una primera tarea. Otra, pues obviamente hay que reconocer que hay una propia postura ideológica porque cambiaron los libros de texto. Obviamente sabemos que lo anterior era todo neoliberal, era pues obviamente de un solo partido, y a lo mejor así se escribió. Pero ahora se han descubierto algunas otras cuestiones en la historia. Y yo pongo mucha atención en los mañaneros, en el mañanero del presidente, en donde a veces las cuestiones históricas que él comenta, pues a veces no las conocíamos, ¿no? Y que son cuestiones históricas que seguramente
su esposa, que es una doctora en historia, pues conoce muy bien y que le dice, oye, descubrimos esto, hay esto. Entonces, yo creo que el enriquecimiento que se les está dando a los libros de texto con esa ideología nueva de que realmente construyamos la historia como es válido. Platicamos en entrevista con el doctor José David Arroyo Estrada, invitado especial de esta cabina de radio, para darle a usted el perfil de lo que sucede desde el ámbito especialista, desde la lupa de alguien que conoce la pedagogía, que la estudia, que ha sido parte de su vida. En este cambio sustancial, todos los cambios refieren muchas dudas. Insisto, me parece que la falta de información en una primera etapa es lo que está alimentando tanta suspicacia, pero por eso el invitado, por eso el compromiso. Por ahí hay incluso recursos legales, no quiero entrar en temas legales, pero tampoco políticos. Sin embargo, sí le he de decir, doctor, la próxima semana viene el lunes, abrimos entrevistas con el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Nos acompañará justamente para abordar este tema. Esta asociación, esta organización, esta unión es la que está encabezando una demanda de corte legal, de alcance legal, que según entendemos al momento podría frenar la distribución de estos libros de texto gratuitos, justamente con esta exigencia de poderlos revisar antes de ser distribuidos. Insisto, sin meternos en temas políticos o legales, esto, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo sugeriría que nos apegaran mucho al artículo 3º constitucional y a los acuerdos internacionales que se tienen, que obligan precisamente al docente a no nada más ser dar las clases como vienen en el libro, sino adaptarlas a su comunidad, adaptarlas con el criterio necesario y hacer la investigación que se tiene que hacer. Ahora, son libros que obviamente también brincan para cuestiones de la iglesia, ¿no? Porque obviamente ya te colocan la familia con los diferentes formatos de familia, ¿no? Mujer, o sea, papá, mamá, o papá y papá, mamá y mamá, etcétera. Y yo creo que ahí estamos viendo la equidad de género que se pretende y que obviamente ya está en la legislación, y que también eso les puede ayudar a los chicos, ¿no? No cerrarnos los ojos como los teníamos hace 50 años, ¿no? Que no podíamos ver esas situaciones. Yo creo que eso también habla bien de la política que se está llevando a cabo en el gobierno. Así la opinión de un especialista, el compromiso pues de Cadena Azul Radio por hacerle llegar las opiniones que surgen desde un ámbito de alta especialidad, para que podamos tener un perfil mucho más claro de lo que en México sucede. Hoy por hoy, estos libros de texto, estas nuevas herramientas, dicen muy delgaditos, bueno, pues ya los veremos, pues se encuentran en esta condición de ser los acusados en un banquillo, en el banquillo de carácter nacional, que justamente lo mantiene no solamente en la opinión permanente del presidente, también de las distintas fuerzas políticas, y hoy bajo un rango, hay que decirlo, también de mucha falta de precisión en cuanto a información general para el resto de la población. Es decir, esta suspicacia deriva en una alta preocupación por parte de los padres de familia, que ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer con estos libros de texto. Hay un grupo que dice, quémenlos, rópanlos, no los reciban. Hay gente que ya se está organizando para no recibirlos, incluso hasta para quemarlos, lo cual parece pues una auténtica barbaridad. Pero del otro lado también, quien dice, no, es completamente recomendable porque somos parte de un gobierno progresista que ha cambiado las cosas. Entonces, cuando el discurso se torna de esta magnitud, pues parece ser que son solamente dos voces de dos grupos políticos que cada uno jala para sus propias intenciones. En medio de todo eso, yo creo que la voz que tenemos que escuchar es la de los especialistas. Especialistas como el doctor José David Arroyo Estrada, que amablemente nos cede esta parte de la mañana para venir a platicar con nosotros. Doctor, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Alejandro, por invitarnos, y seguimos en contacto. Oiga, un doctor especialista, estudioso de larga data en el Valle de Toluca, que tiene que ver también
con el nacimiento de instituciones educativas en el Valle de Toluca. Es correcto. Instituciones que ya platicaremos de eso, doctor. Claro que sí, con todo gusto. En una futura entrevista, en otra intención, ya ahora quizá con los libros de texto distribuidos, en donde nos demos la oportunidad de tenerlos físicamente, porque insisto, únicamente hemos tenido acceso a ellos de manera digital, incluso por fuentes no oficiales. Sí, Esto, hay, insisto, una falta de información que a mí me mete mucho ruido de parte de la autoridad federal. Pero eso, evidentemente, es otro asunto. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Muy buenos días. 9 de la mañana, 1 minuto. Oiga, regresamos después de la pausa. No le cambie.